Buenas tardes, mi nombre es Catherine Becerra. Yo les voy a hablar de lo que es trabeculectomía, dispositivos de drenaje, procedimientos ciclodestructivos. Entonces, el glaucoma puede no estar controlado por diversas razones. Una de ellas es que la terapia médica máxima tolerada no logra reducir adecuadamente la presión intraocular. También la neuropatía óptica glaucomatosa o lo que es la pérdida del campo visual están progresando a pesar de la aparente reducción adecuada de esta presión intraocular con terapia médica. Y también que el paciente no puede cumplir con el régimen médico necesario. En cuanto a las indicaciones, la cirugía incisional está indicada para el tratamiento del glaucoma cuando un paciente cuya función óptica nerviosa está fallando o es probable que falle, ya está en el nivel máximo de terapia tolerada y no es probable que logre una reducción suficiente de la presión intraocular con el tratamiento láser. La presencia de un glaucoma con una alta probabilidad de daño al nervio óptico, el fracaso de la terapia médica y lo que es la progresión del daño del campo visual y la presión intraocular no controlada. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos ojos ciegos, neovascularización activa, la iritis activa, lo que son lesiones conjuntivales extensas, cirugías de desprendimiento de retina o algún traumatismo químico, pacientes jóvenes o afáquicos o pseudofáquicos, también ciertos tipos de glaucomas secundarios, por ejemplo un uveítico o un neovascular, y aquellos pacientes de raza negra. En cuanto a la técnica de trabeculectomía, tenemos que la trabeculectomía, pues este es un procedimiento de filtrado de espesor parcial que se realiza mediante la extracción de un bloque de tejido corneal periférico debajo de un flap escleral. Este flap escleral proporciona resistencia y limita la salida del humor acuoso, reduciendo así las complicaciones asociadas con la hipotonía temprana, como ser una cámara anterior plana, cataratas, lo que es un derrame coroideo seroso y hemorrágico, puede haber edema macular e incluso edema del nervio óptico. El uso de agentes antifibróticos como ser la mitomicina C o el 5-fluoracilo, mejora la longevidad de los procedimientos, ofrece presiones intraoculares más bajas y evita algunas de las complicaciones asociadas con estos procedimientos de espesor total. Una trabeculectomía se puede dividir en varios pasos. Tenemos lo que es la exposición. Acá una sutura de tracción corneal o limbal puede rotar el globo hacia abajo, proporcionando una excelente exposición del sulcus superior y el limbo, que puede ser muy útil para un flap conjuntival en el limbo. También una sutura del recto superior tiene este mismo efecto, pero va a ser más probable que cause una ptosis postoperatoria y una hemorragia subconjuntival. En cuanto a la herida conjuntival, el flap en el fornix es más fácil de realizar, pero requiere una sutura muy cuidadosa para lograr un cierre hermético al final del procedimiento. En sí, la ventaja de un flap conjuntival en el fornix es la creación de una cicatriz subconjuntival anterior al flap escleral, lo que favorece el flujo acuoso y un bleb de drenaje más posterior. Este flap conjuntival en el limbo es más desafiante, pero permite un cierre seguro lejos del limbo. Esta incisión debe colocarse de 8 a 10 milímetros posterior al limbo. La ventaja va a ser que hay un menor riesgo de fuga y la desventaja es que la creación de una cicatriz subconjuntival posterior al flap escleral, impidiendo lo que es el flujo acuoso posterior y favorece también lo que es la formación de blebs más cerca del limbo. En cuanto al flap escleral, pues es importante la relación del flap con la esclerostomía subyacente, lo que proporciona una resistencia a la salida acuosa. La técnica pues consiste en crear un flap triangular, trapezoidal o rectangular de unos 3 a 4 milímetros, como podemos ver acá en las imágenes, ¿verdad? Este procedimiento generalmente pues implica una queratectomía posterior periférica. En cuanto a la paracentesis, como podemos ver en la imagen, siempre se debe realizar una paracentesis. Esto pues va a permitir lo que es la instilación de solución salina balanceada, es decir, el PSS o algún viscoelástico, y así poder probar la permeabilidad del sitio de filtración.
Entonces se instila BSS a través de la paracentesis y se añaden suturas al flap escleral hasta que el flujo sea mínimo. La esclerostomía, esta pues se crea comúnmente con el uso de un punzón, como podemos ver acá en estas imágenes, aunque también se puede cortar un bloque con el uso de una hoja fina de bisturí. El drenaje acuoso pues generalmente no está restringido por el tamaño de esta esclerostomía. La iridectomía, como vemos acá en la imagen, esta se realiza para reducir el riesgo de que el iris ocluya la esclerostomía, especialmente en aquellos ojos fáquicos y para prevenir lo que es el bloqueo pupilar. Se debe tener cuidado para evitar cortar los procesos ciliares o también lo que es la disrupción de las fibras zonulares. El cierre del flap escleral, pues muchos cirujanos cierran este flap con suturas. Es importante pues probar la integridad de este flap antes de cerrar la conjuntiva, y cuando se usa mitomicina C, la tensión de la sutura y el número de suturas se debe ajustar hasta que casi no se pueda ver un flujo espontáneo, como vemos acá en estas imágenes. El ajuste del flujo. Entonces, antes de cerrar la conjuntiva, el cirujano pues puede ajustar el flujo alrededor del flap colocando suturas adicionales o quitando estas suturas. Cuando se utiliza la mitomicina C, el ajuste en el número de suturas y la tensión para prevenir la pérdida de la cámara anterior en el posoperatorio puede no ser suficiente para prevenir la hipotonía posoperatoria. Por lo tanto, pues es importante reducir el flujo al mínimo antes del cierre conjuntival. Ya procedemos al cierre de la conjuntiva. Entonces, para un flap en el fornix, la conjuntiva se fija en el limbo. Y ya para un flap en el limbo, la conjuntiva y la cápsula de Tenon se cierran por separado o en una sola capa, ¿verdad? Como podemos observar acá. Algunas consideraciones postoperatorias. Acá pues los corticosteroides se van a administrar de forma intensiva al menos 4 veces al día inicialmente. Luego los corticosteroides tópicos, estos deben reducirse gradualmente según el grado de hiperemia conjuntival, que puede continuar durante 2 meses o incluso más. Los antibióticos tópicos, agentes cicloplégicos como ser la atropina, también se pueden usar lo que son midriáticos. Las visitas, ya sea una vez a la semana o más, estas van a ser necesarias en el primer mes posoperatorio. Algunas de las complicaciones en la cirugía filtrante. Tenemos complicaciones tempranas como ser infección, hipotonía, ifema, formación de cataratas, edema cistoideo, una hipotonía, maculopatía, formación de Dehlen, pérdida de la visión. Y dentro de las complicaciones tardías tenemos cataratas, blebitis, una endoftalmitis, puede haber una hipotonía, ptosis, retracción de los párpados. Otros procedimientos para reducir la presión intraocular, tenemos lo que es el implante de derivación acuosa, procedimientos de ablación del cuerpo ciliar y lo que es la ciclodiálisis. En cuanto al implante de derivación acuosa, tenemos lo que es un tubo colocado en la cámara anterior en el surco ciliar o a través de la pars plana en la cavidad pítrea. Estos dispositivos sin válvula populares son el Molteno. El dispositivo con válvula más utilizado es el de la válvula MED, como podemos ver acá en esta imagen. En cuanto a las indicaciones, tenemos una trabeculectomía fallida con antifibróticos, una uveitis activa, algún glaucoma neovascular, una conjuntivitis inadecuada y lo que es la afaquia. En cuanto a la técnica, pues se prefiere lo que es el cuadrante superotemporal sobre el cuadrante superonasal, ya que el acceso quirúrgico pues se logra más fácilmente. Se sutura lo que es la placa extraocular o el mecanismo de la válvula entre los músculos rectos verticales y horizontales. Se ingresa al ángulo de la cámara o a través de la pars plana para la implantación. Luego la derivación se cubre con tejido como la esclerótica, el pericardio o la córnea para ayudar a prevenir la erosión, y se deben introducir derivaciones en la cámara anterior a través de una incisión con una aguja que no sea mayor que el diámetro de la derivación, ¿verdad? Es decir, un calibre de 23 para la mayoría de las derivaciones.
cuanto al manejo postoperatorio, la presión intraocular en el postoperatorio puede ser variable. Se pueden utilizar corticosteroides tópicos, antibióticos, cicloplégicos. Y una elevación de la presión intraocular ocurre pues alrededor de la segunda a la octava semana del postoperatorio, y esta pues se va a resolver espontáneamente dentro de aproximadamente de 1 a 6 meses. Dentro de las complicaciones tenemos una cámara plana e hipotonía, una oclusión del shunt, una migración de placa y lo que es una exposición o erosión del shunt. Tenemos procedimientos de ablación del cuerpo ciliar, es decir, lo que es la ciclocrioterapia y láseres térmicos como el jack de onda continua, argón y el diodo. La ablación ciliar, pues esta está indicada para reducir la presión intraocular en aquellos ojos pues, que tienen un potencial visual deficiente o que son malos candidatos para la cirugía incisional. Se debe evitar esta cirugía para ojos ciegos. También la ciclofotocoagulación con láser de diodo se considera el tratamiento de elección para la reducción de la presión intraocular en pacientes con ojos ciegos y dolorosos. Y la ablación ciliar pues se encuentra relativamente contraindicada en aquellos ojos con buena visión debido al riesgo de pérdida de la agudeza visual. En cuanto a la ciclodiálisis, esta pues crea lo que es una comunicación directa entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo. Esta puede ocurrir de manera traumática o quirúrgica, y la ciclodiálisis quirúrgica pues rara vez se realiza. El procedimiento pues acá se pasa lo que es una espátula desde el espacio supracoroideo en la cámara anterior a través de una pequeña incisión escleral de aproximadamente 4 milímetros posteriores al limbo. Y en cuanto a las complicaciones, podemos tener un sangrado, inflamación, desprendimiento de Descemet, una hipotonía. También puede haber un aumento significativo de la presión intraocular si se cierra la hendidura. Y esto sería todo en cuanto al tema. Muchas gracias.